Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio de lo que llamamos herencia ligada al sexo. Es decir, la probabilidad de heredar cierta característica va a estar de la mano del sexo biológico, genético que tiene ese individuo. Nos cambian las probabilidades. ¿Por qué? Porque el cromosoma X tiene genes que no están en el cromosoma Y y el cromosoma Y tiene genes que no están en el cromosoma X. Por lo tanto, los varones solamente tienen una copia de aquellos genes que estén en estos cromosomas, en el X y en el Y. No tienen posibilidad, por ejemplo, de heterocigosis, es decir, quizá de tener un alelo dominante y un alelo recesivo y solo se manifiesta el dominante, o si tienen un solo alelo que es el recesivo, se va a manifestar aunque sea uno solo. Entonces las probabilidades cambian, ¿sí? ¿Qué ejemplos ustedes tienen que saber que son de herencia ligada al sexo y que además son condiciones recesivas? Es decir, que para manifestar esta condición, todos los alelos que tiene el individuo tienen que ser el alelo recesivo, ya sea uno o dos alelos. Esos dos ejemplos son el del daltonismo, que es que no permite distinguir entre el rojo y el verde, y la hemofilia, que es una enfermedad más grave porque se presentan dificultades para la coagulación de la sangre. El ejemplo que vamos a ver ahora es sobre hemofilia, ¿sí? Es el ejercicio que ustedes tienen como ejercicio 9. Y si bien acá hay toda una descripción de qué es la hemofilia, ¿sí? Si esto estuviera en un examen, ustedes se asume que saben que es una condición recesiva y ligada al sexo, por lo cual, aun si no les dan esa información, se asume que ustedes lo deberían resolver. Vamos a empezar viendo un poquito qué es lo que tienen que tener en cuenta cuando resuelven este tipo de ejercicios. Acá va a ser fundamental, y esto también lo vamos a evidenciar en la nomenclatura, que cuando mostramos los genotipos, digamos, ¿sí?, que el individuo, qué cromosomas sexuales tiene, además de los alelos para la condición que estamos estudiando. Entonces, vamos a poner genotipos, ¿sí? Vamos a usar siempre los colores para marcar estas diferencias. Y vamos a poner en las mujeres las tres posibilidades que tenemos, que son, siempre por supuesto, tiene dos cromosomas X, ¿no? Pero en cuanto a los alelos, dado que estos son dos cromosomas homólogos que tienen los mismos genes y por lo tanto va a tener dos alelos para cada gen, pueden ser el alelo dominante, en ambos casos, o sea, homocigota dominante, puede ser heterocigota o puede ser homocigota recesivo. En este caso uso la letra H porque voy a hablar de la hemofilia, pero en el daltonismo podremos usar la letra D o la que nos sugiera el ejercicio que estemos haciendo. ¿Qué es lo que pasa en el caso de los hombres? Aquí vamos a tener solamente dos posibilidades. Vamos a indicar que es un hombre genéticamente porque ponemos cromosoma X y el cromosoma Y, pero como les dije, los genes que están en el cromosoma X no están en el cromosoma Y. Por lo tanto, este individuo tiene solamente un alelo. O sea, podemos tener un individuo que tiene el alelo dominante o un individuo que tiene el alelo recesivo. ¿Sí? ¿Cómo se le dice a eso? Cuando tenemos dos alelos, hablamos de, como en este caso de las mujeres,
homocigota, que en este caso es dominante, o hablamos de heterocigota, o hablamos de homocigota recesivo. Como en este caso, en el caso de los hombres, hay solo un alelo, o sea, la mitad, decimos que es hemicigota, en este caso dominante, porque tiene alelo dominante, o hemicigota recesivo, porque tiene el alelo recesivo. ¿Está bien? Esto en cuanto a los genotipos. ¿Qué va a pasar con los fenotipos? En este caso es una condición recesiva. ¿Sí? ¿Cuál es la condición recesiva? Tener hemofilia. Entonces, la enfermedad se manifiesta en los individuos que solo tienen el alelo recesivo. En este caso, esta mujer va a ser una mujer sana, en relación a la hemofilia, por supuesto. En este caso, también va a ser una mujer sana. ¿Qué pasa acá? Muchas veces aclaramos que es portadora. ¿Sí? Ahí estamos dando información sobre el genotipo. ¿Sí? Pero muchas veces es una información útil porque por el fenotipo no nos damos cuenta de eso porque es sana, pero nos sirve para saber que estamos hablando de un heterocigoto. Y esta mujer, la que tiene los dos alelos recesivos, es la que va a tener la enfermedad, en este caso, hemofilia. ¿Sí? En el caso de los hombres tenemos solo dos posibilidades. Este hombre que tiene el alelo dominante va a ser un hombre sano, en relación a la hemofilia, y este va a padecer hemofilia. ¿Ok? Entonces, sabiendo esta información, el ejercicio se resuelve con mucha facilidad. En este caso, los fenotipos están mostrados, la información está mostrada en un árbol genealógico. Siempre nos tienen que decir qué fenotipo está mostrándonos cada uno de los colores. Fíjense entonces que acá ya nos están diciendo todos los fenotipos. Si nosotros relacionamos eso con lo que tenemos acá, ya tenemos casi el ejercicio resuelto. ¿Qué nos piden? Nos piden que deduzcamos todos los genotipos posibles de esta familia. ¿Por qué posibles? Porque seguramente vamos a tener algún caso donde hay más de una posibilidad. Muy bien. Como esto es herencia ligada al sexo, lo que primero que tenemos que hacer es escribir los cromosomas sexuales, los cromosomas del par 23 que tiene cada individuo, ¿sí? Y eso es lo que voy a hacer ahora. Tenemos que este es un hombre, XY, mujer, XX, y así sucesivamente, con cada uno de los individuos de esta familia en este árbol genealógico. Hombre, mujer, hombre, hombre y mujer. Después vamos a poner los alelos. Como siempre, los que sabemos que son, que tienen el fenotipo que depende del alelo recesivo, es más fácil hacerlos porque sabemos que todos sus alelos son recesivos. Una aclaración antes de empezar. Si no supiésemos o no recordáramos que esto es una condición recesiva, fíjense que tenemos la situación de dos progenitores iguales con un descendiente diferente
Esto ya nos está diciendo que es una condición recesiva, ¿sí? La que está en color blanco. Y por lo tanto, la que está en color negro es la condición dominante. Eso nos va a servir muchísimas veces. Es una evidencia. Bien, seguimos con esto. Vamos a poner entonces los alelos. Sabemos entonces, porque nos lo dice acá, que los que están en color blanco son los que padecen hemofilia. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos este hombre y sabemos que solamente en el cromosoma X tiene su único alelo y que ese alelo es el recesivo. En el Y no tiene nada. Esta mujer es una mujer hemofílica, sus dos alelos son el recesivo. Este hombre es hemofílico, su único alelo en el cromosoma X es el recesivo. A diferencia de la herencia que no está ligada al sexo, o sea, la herencia autosómica, acá para los hombres siempre sabemos cuál es el genotipo conociendo su fenotipo. ¿Por qué? Porque los hombres que tienen el fenotipo dominante, los hombres sanos, sabemos que tienen un solo alelo, y ese único alelo, en este caso, tiene que ser el dominante. Entonces, todos los hombres que no tienen hemofilia, sabemos que tienen en su cromosoma X el alelo dominante. A ver, tenemos otro acá. ¿Sí? Y creo que están todos. Ahora vamos con las demás mujeres. ¿Sí? Sabemos que todas las que no tienen hemofilia, por lo menos tienen que tener un alelo dominante. Por lo tanto, vamos a poner ese alelo. Acá, bueno, se me confunde con los números. Vamos a poner este alelo. Y acá tenemos otra mujer. Bien, vamos a deducir entonces en las mujeres el alelo que nos está faltando. Esta mujer tiene este hijo varón. Este hijo varón tuvo que haber recibido este cromosoma X sí o sí de su madre, porque de su padre recibió el cromosoma Y. ¿Sí? El cromosoma Y vino del padre. Por lo tanto, este cromosoma X sí o sí tiene que haber venido de su madre, lo cual nos permite decir que la madre es heterocigota. Bien. Vamos al... a ver, ¿quién más nos está faltando? Tenemos esta mujer, hija de este matrimonio. Aquí sabemos que un X vino de la madre y otro vino del padre. Como el padre tiene el alelo dominante y la madre es heterocigota, podría haber recibido del padre, obviamente recibió un alelo dominante, pero de la madre podría haber recibido cualquiera de los dos. Por lo tanto, no podemos afirmar si es así o esta mujer era homocigota dominante. Podría ser cualquiera de los dos. ¿Sí? Sigamos. La mujer 4, en cuanto a lo que nos dicen los padres, estamos en la misma situación que la 3, pero vamos a mirar si tiene algún hijo que nos condiciona esta información. Tiene un hijo que tiene un X con el alelo recesivo. Por lo tanto, esta mujer, sí o sí, tiene que haber sido heterocigota para poder haber tenido este hijo. Bien. Sigamos. Tenemos a esta mujer. Esta mujer tiene esta hija. Esta hija tiene que haber recibido un X del padre, ¿sí? Que es el recesivo, y el otro cromosoma X con el alelo recesivo, sí o sí, tiene que haber venido de su madre. 7. Vamos acá, este hombre ya lo sabemos. Esta mujer es hija de estos dos individuos y estamos en la misma situación que con esta mujer.
¿sí? Porque del padre recibió el X con el alelo dominante, pero de su madre pudo haber recibido cualquiera de los dos cromosomas X. Por lo tanto, nuevamente acá tenemos las dos posibilidades, ¿sí? Evidentemente la persona tiene una sola de las dos, pero nosotros no tenemos información para afirmar cuál de las dos. Este hombre ya está, este hombre ya está y esta mujer ya está. Con esto ya sabemos todos los genotipos posibles de esta familia basándonos en la información que tenemos sobre los fenotipos. Si vamos a la pregunta B, nos dice que describamos la evidencia que está en el árbol genealógico de que, bueno, acá hay un error, dice daltonismo, debería decir la hemofilia, pero lo que pasa es que con cualquiera de las dos condiciones lo resolveríamos igual. La evidencia de que es una condición recesiva, ¿sí? ¿Qué evidencia tenemos? Lo que habíamos hablado antes. Tengo dos individuos, dos progenitores con el mismo fenotipo y con uno me alcanza de sus descendientes, tiene el fenotipo opuesto al de los progenitores. Esto nos dice que la condición sí o sí tuvo que haber sido recesiva, la que está pintada de blanco, y que sus padres sí o sí tienen que haber sido heterocigotas. ¿Sí? Lo otro que nos podrían llegar a preguntar, que no es una evidencia, pero es algo que puede sugerir que la herencia es ligada al sexo, es si encontramos más varones que mujeres con la condición. ¿Sí? Fíjense que acá les dice que la incidencia de la hemofilia es 1 en 15.000, varía geográficamente, y es mucho, mucho mayor en hombres que en mujeres. ¿Por qué? Por esto que explicamos de que en los hombres hay solo dos posibilidades. En este ejemplo en particular, de los 3 individuos que son hemofílicos, 2 son hombres y 1 es mujer. Esto podría sugerir que es herencia ligada al sexo si es que no lo supiéramos. Sabemos que este ejemplo, que es de hemofilia, es ligada al sexo. Bueno, con esto creo que queda clara cómo se resuelven los ejercicios de herencia ligada al sexo.